su vida, cambió su vida, hizo que él pudiera enfrentar todas las circunstancias que él tenía, que él tuvo. Y Jesús o el Señor nunca lo dejó de lado. Y hoy para nuestras vidas es exactamente lo mismo. Hoy queremos cerrar todo lo que hemos venido hablando en la palabra, desde Abraham, Isaac y ahora con la vida de Jacob, donde hemos estado tratando de poner temas y poner ideas, pero hoy vamos a tomar la vida de Jacob y lo vamos a encerrar, vamos a ver qué es lo que él tiene para enseñarnos a nosotros en esta mañana. Y ay Dios, yo no sé por qué esto. Y vamos a iniciar con Jacob. Y como ustedes pueden ver ahí, él tuvo una gran herencia espiritual, fue nieto de Abraham, padre de la fe, fue un gran beneficiario de todas las cosas que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac, ¿verdad? Él era el dueño, él era el que iba a tener el poder tener la tierra y las promesas, ¿verdad? Todo esto lo tenía. Pero Jacob tenía una situación, él no había rendido, como dice ahí, todavía no había rendido su corazón a Dios, su vida, sus métodos, sus formas. Por esa razón, Jacob es uno de los personajes de estos tres varones, de estos tres patriarcas, que más se parece a nuestra vida. Jacob es uno de los que más se parece a nuestra vida. Su herencia no era todo lo que él podía tener. A veces nosotros venimos a Cristo y tenemos un montón de herencia, tenemos un montón de cosas que Cristo ha ganado para nosotros, pero nosotros necesitamos encontrarnos con ese Dios verdadero, con ese Dios único, con ese Dios que sí conoce nuestras vidas. Por eso es que Jacob es el que está más cerca de nuestra vida, en nuestras flaquezas, en nuestras imperfecciones, en nuestra indignidad, en nuestra inutilidad, sufrimientos, pruebas, en todo lo que somos como humanos. Pero ¿saben qué es lo que me gusta de Jacob? Que la gracia, como dice ahí, pero la gracia de Dios se engrandece en la vida de Jacob, igual que en nuestras vidas. La gracia de Dios se engrandece porque no tuvimos que hacer nada, porque no tuvimos que hacerlo, no hicimos nada, Jesús lo hizo todo, igual en la vida de Jacob. Jacob se encontró con ese Dios verdadero, transformó su vida, él entendió, él comprendió y sobre eso empezó él a caminar. La gracia de Dios se engrandeció en la vida de Jacob y es necesario también que la gracia de Dios se engrandezca en nuestras vidas. Por eso en esta mañana vamos a ver 4 aspectos en la vida de Jacob que son reales para nuestra vida hoy. Por esa razón hoy tomamos a Jacob y lo vamos a desmenuzar un poquito. Vamos a caminar con Jacob por todo ese camino, por todo eso, desde que él nació, dónde fue llevado, qué pasó con él, a dónde llegó, cómo regresó, qué fue lo que Dios hizo, qué fue lo que cómo Dios puso su mano sobre él. Hoy vamos a trabajar un poquito al respecto. Y vamos a iniciar con el primer puntito, su nacimiento. Ahí no vamos a poder entrar a los textos porque como ustedes ven, las porciones de los textos son grandes. Pero usted puede apuntar para que usted pueda darse cuenta en su casa si usted vuelve a leer el texto. Por ejemplo, su nacimiento lo tenemos en Génesis 25, 19 al 26. Pareciera que desde que Jacob estaba en el vientre de su mamá, de Rebeca, algo ya empezó a pasar ahí adentro. Dice la palabra que ella empezó a sentirse ahí incómoda, ¿verdad? Y dice que ella no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Dice, pero que como los niños luchaban dentro de su seno, ella preguntó, por aquí lo tengo, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces se fue a consultar a papá, al Señor. Y Dios le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Desde el principio, ya en la matriz de su madre, algo espiritual empezó a
empezó a gestarse. Es más, el profeta Oseas dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, como si en alguna forma tuviera en él algo que luego lo iba a impulsar a hacer lo que nosotros conocemos en su vida, ¿verdad? La vida de Jacob fue marcada desde su nacimiento. Desde ahí pareciera, cuando él nació, su nombre fue Jacob porque le había tomado a su hermano. Y nosotros entendemos que Jacob tiene que ver con el que suplanta, ¿verdad? Como el que engaña, ¿verdad? Pero vemos que no fue algo que a Jacob se le ocurrió. Estaba diseñado para comer eso, ¿verdad? Y esta parte es importante que nosotros la tengamos bien presente en nuestras vidas. ¿Qué para nosotros hoy con respecto a esto? ¿No es cierto que la misma palabra habla para nosotros que Dios nos vio desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre? ¿No es cierto que, como dice ahí el textito que puse en Efesios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos? ¿No es cierto que así como en la vida de Jacob había un plan y un propósito, en nuestras vidas también hay un plan, un propósito de parte de Dios? A veces nosotros vemos toda la parte negativa, pero esa parte negativa Dios siempre lo está tratando, lo está acomodando, lo está ordenando. Como decía el pastor el domingo pasado, Dios ordena nuestras circunstancias para nuestro bien. Esto pasó en la vida de Jacob, esto pasa en nuestras vidas y es algo de lo que tenemos que aprender nosotros de la vida de Jacob. Y les leo lo que dice el Salmo 139, versículo 16, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Quiere decir que en medio de nuestras vidas, así como en la vida de Jacob, Dios ha tenido y siempre tendrá el control. Y son cosas de las cuales nosotros no debemos de olvidar. Son cosas de las cuales nosotros no debemos de desechar, solamente porque las cosas no nos salgan como nosotros creemos. Nosotros tenemos que tener esta confianza. Dios ha tenido el control de mi vida desde siempre. Desde siempre. Sus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos nuestros días estaban diseñados, aunque no existían. Qué tremendo es saber que usted vino a este mundo con propósito. Así como Jacob vino a este mundo con propósito, usted y yo vinimos a este mundo con propósito. Este es un punto, el punto número 1, que nosotros, el primer aspecto que nosotros no podemos dejar de lado. Y en la vida de Jacob se levanta. En la vida de Jacob lo vemos, ¿verdad? Ahí se levanta, es preponderante. Pero así como Dios lo escogió a él, usted hoy va a guardar en su mente y en su corazón que Dios a usted también lo guardó. Vamos al segundo aspecto. Hay un derecho de primogenitura. Y ahí pongo los textos: Génesis 25, 27 al 34, Génesis 27, 14 al 29. Esos pasajes, hablan de todo esto de la primogenitura. Primero es importante que usted y yo entendamos este concepto de primogenitura en el pueblo hebreo. No es solamente era ser el primero por ser el primero. No es solamente estar porque yo soy el hijo mayor, como tal vez en nuestro contexto occidental. En el contexto hebreo era muy importante el hecho de la primogenitura, porque tenía que ver con lo que es ser cabeza, tenía que ver con lo que es ser guiar, tenía que ver con los privilegios y con los pactos divinos, con el pacto divino con Dios. Quiere decir que esto de primogenitura tenía que ver con derecho, con autoridad, con bendición, con elección. Y pareciera, como dice ahí, como veremos en la filmina, que la mamá de Jacob había contado a Jacob todo lo que ella le había
Seguramente cuando él era pequeño ella le contaba y le decía, mire, es que usted viviendo junto con su hermano, mira cómo era, yo sentí aquello, y yo fui y oré, y Dios me dijo esto y esta palabra. Muy probable que la mamá le había hablado y le había dado esperanzas enlazadas a su nacimiento con respecto a la promesa que Dios le había hablado. Muy probable que la mamá le había dicho, no, usted no es cualquier hijo, ustedes no son cualquier hijo, ustedes no es cualquier familia, ustedes vienen de un linaje especial, ¿verdad? A su abuelo Dios se le apareció y le había contado cosas y le dijo, pero aquí estamos esperando el cumplimiento de esas promesas. Todo esto estaba entretejido en el corazón, estaba siendo entretejido en el corazón de Jacob. Y Jacob entendió, Jacob comprendió la importancia de ese llamado, la importancia de esa elección, la importancia de poder ser cabeza, la importancia de poder ir, la importancia de poder tener, de ir adelante para que esas promesas que se le habían dado a su abuelo Abraham se cumplieran. Y era necesario porque todavía no se había hecho, no se había cumplido como tal, ¿verdad? Entonces, vemos esto en medio de la vida de Jacob. Esto también había sido prometido antes de su nacimiento. Él debía de haber tal vez presentado todos sus derechos y dejar que todo ahí para que se asegurara a ver si algo le iba a dar a él. Pero nosotros sabemos cómo fue la situación. Y él no se quedó cruzadito de brazos. ¿O se quedó cruzadito de brazos, Jacob? No, ¿verdad? Él empezó, él entendió, él comprendió y empezó a caminar y empezó a hacer. Y dice ahí que reclamó la promesa con la tenacidad de fe, pero luego le añadió a esta fe sus propias obras. Pero él lo hizo, él dijo, esto tiene que cumplirse, esto tiene que hacerse, yo lo voy a hacer así. Si a mi abuelo le dijeron esto y si yo soy parte de esa promesa, como dice mi mamá, vamos, yo lo voy a hacer. Y con todo Jacob vino y empezó a buscar ese derecho de primogenitura. Y vemos que vino y empezó a hablar con Esaú al respecto. ¿Y qué fue la respuesta de Esaú? He aquí, yo me voy a morir para que pueda me servirá la primogenitura. Eso fue lo que dijo Esaú. Él no entendió, él no comprendió, él no trascendió al futuro, él vio su vida nada más, su vida normal, su vida como trascendida, pero él no vio más allá. Pero Jacob entendió algo y como nosotros sabemos la historia, arrebató aquello. Por eso es que Jacob a veces se parece tanto a nosotros. Se adelantó, no esperó, caminó como él creyó y tomó con insistencia y lo hizo suyo, como dice ahí la Biblia. Aquel no tenía sentido el futuro eterno. Jacob vio el tesoro, lo reclamó con insistencia y lo hizo suyo. Por eso es que él se parece tanto a nosotros. Gracias, Jay. ¿Y qué para nosotros? Por eso hoy vamos a ir hablando de cada aspecto, pero vamos a ir viendo qué de nosotros. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Nosotros muchas veces necesitamos, y es importante, que usted y yo conozcamos las promesas de Dios para nuestras vidas. No solamente es importante conocerlas, creerlas. No solamente creerlas, apropiarnos de ellas, pero en la forma que Dios quiere que lo hagamos. No porque usted diga, es que yo tengo esto, es que yo tengo esto por Cristo, es que esto, y yo camino como yo quiera, lo tengo todo. Así no es. Es en la forma de Dios, en la manera de Dios. Si es cierto, somos como Jacob, nosotros también, nosotros venimos en oración y en las circunstancias, venimos y nosotros decimos, echamos mano de los derechos del Evangelio, cuando tomamos con la fe con firmeza, tomamos el pacto de la misericordia que Él nos ha prometido, nosotros venimos y seguimos adelante, recordamos la herencia, cuál es nuestra herencia en Dios, no solo es en lo de ser salvo, sino también en ser santificados. Nosotros venimos y le hablamos a Dios y le decimos y todo, pero ¿cómo está nuestro corazón, nuestra obediencia? Esas son cosas importantes que usted y yo tenemos que estar atentos.
atentos. Pero entre tanto estamos siendo formados en fe, evitemos la incredulidad. Si Dios a usted le ha hablado, si Dios a mí me ha hablado, si Dios ha hablado a esta iglesia local, si Dios está trayendo palabra, no vengamos nosotros con nuestras mentes finitas a tratar de no apoyar las cosas que Dios dice que Él va a hacer. Creamos, confiemos, caminemos en esa palabra que el Señor nos ha dado. Esperemos en esa palabra que el Señor nos ha dado. No nos adelantemos al tiempo si Dios no ha dicho que nos adelantemos. No tomemos como a nosotros nos parece la palabra. Hagamos las cosas como dice la Biblia que debemos de hacerlas. Si usted está en Cristo, usted tiene todas las cosas, ¿cierto? Sí, toda la herencia, usted es coheredero juntamente con Cristo, pero necesita caminar en la dignidad de ese llamado. Necesita caminar en eso como Dios a usted lo ha llamado. Necesita creerle a Dios. Necesita poner de lado lo que usted cree, sus formas, lo que yo creo, lo que a mí me parece, mis maneras, y dejar que sea Dios el que haga. Esto es lo que nosotros aprendemos de Jacob. No como Jacob lo hizo. No en las circunstancias que Jacob lo hizo, engañando. Después tuvo que ver qué hacía, porque entonces Esaú se enojó. Esaú lo iba a matar. Esaú estaba esperando solo que Isaac se muriera para ver si lo buscaba y lo mataba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos exponemos. Porque a veces nosotros nos exponemos y no buscamos las cosas como deben de ser, la forma viable que Dios nos da. Oramos antes de cualquier cosa. Buscamos el consejo de Dios, estamos confiando en lo que Él ha dicho, estamos reposando en la palabra que Dios nos ha dicho. Porque vean, Jacob estuvo su circunstancia, nosotros tenemos nuestras circunstancias. Jacob corrió a hacer de su forma, nosotros a veces corremos a hacer de nuestra forma. No esperamos, no reposamos. Y sobre todo, como pongo ahí en ese último puntito, y cuando nosotros tememos que Dios puede fallar, a veces hasta por ahí, empezamos a trastornar con nuestras brillantes ideas. Como yo le digo a algunas personas, empezamos a cucharear lo que Dios está haciendo. Como dice ahí, pero cuando tememos que Dios puede fallar, tratamos de hacer algo que solo servirá para estorbar y retrasar. Esto lo aprendemos de Jacob. ¿Qué más aprendemos de Jacob? Jacob en medio de esas decisiones tuvo caídas. ¿Por qué? Por su propia naturaleza. Hablábamos la vez pasada, el pastor nos explicaba de esta naturaleza que fue puesta por Dios en nuestras vidas, pero que Dios quiere que esta naturaleza nosotros la llevemos y que sea rendida delante de Él. ¿Para qué? Para que el ayudador, para que el consolador, para que el que habita en nosotros tome el control de nuestras vidas. Él no va a venir con algo detrás tuyo para, ahora sí, vamos, usted hace lo que yo quiera. No puede ser. Él está esperando. Es solamente una invitación, pero nosotros tenemos que tomar de esto de Dios. Y si Él dice que esta naturaleza humana puede ponerse a los pies del Cordero para que no se haga mi voluntad, sino se haga la suya. Si Él dice que eso se puede, si Él dice que a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne no, ¿por qué nosotros no ponemos de nuestra parte? Que fue lo que le pasó a Jacob. Su naturaleza humana tenía Dios que clarificarla, porque Él empezó a hacer las cosas como a Él bien le parecían. Eran buenas, eran correctas, por ahí iba. Él no estaba desubicado, Él entendió, pero Él tomó, acomodó, organizó y caminó, y después ya no sabía qué hacer. Muchas veces nosotros quedamos encerrados así, hermanos. Son cosas de las que debemos de aprender hoy. ¿Qué de la vida de Jacob para nosotros hoy? Esta naturaleza humana, Dios tiene que ubicarla, Dios tiene que ordenarla. Dios nos ayude a aprender esta lección, como dice ahí. Él es nuestra fortaleza, como cantábamos hoy. Él es nuestra fortaleza. Esperamos en Dios, esperemos en Dios. ¿Cómo cuesta esperar en Dios? ¿Cómo cuesta
cosa, y más si Dios se tarda, y más si son años, y más si ya yo he orado, y más si ya gasté todas las oraciones que me venían a mí. Luego me encontré un tipo de oración y las gasté también. ¿Cómo cuesta esperar que Dios haga? Pero si Dios nos ha dicho, levántate, no nos podemos levantar. Si Dios dice que estemos quietos, estemos quietos. Son cosas importantes que debemos de aprender de la vida de Jacob. Vamos a ver la otra conmigo. Punto número 3, aspecto número 3. Por eso es importante que nosotros estemos. Son 4 aspectos de la vida de Jacob. Ya vimos su nacimiento, ya vimos ese derecho que él tomó de primogenitura, que era real, lo vimos, pero que tenía que ser encauzado en Dios. Y ahora vemos este otro aspecto, que es la visión de Jacob. Está en Génesis 28, del 10 al 22. Esa visión es, ¿a qué me refiero? A cómo vemos nosotros a Dios en medio de nuestra vida. Dice que esto llegó en el momento más oscuro de la vida de Jacob, cuando le circundaba la noche, cuando él iba por el desierto huyendo de su hermano, porque ya no le quedaba por dónde. Cuando su padre le tuvo que decir, mire Jacob, váyase para donde está su familia, allá, donde su tío Labán, vaya, apúrese, coja esas cosas, váyase para allá, porque ya no podía, porque él no se podía quedar ahí. Y dice la palabra que Isaac lo volvió a bendecir y le dice, ahora sí, coja estas cosas y vayas. No se case con ninguna que no sea de nuestra familia. Así le dijo. Pensando también Isaac que ya le había dado la bendición de la primogenitura. Entonces dice que en ese caminar, en esa oscuridad, en aquel desierto, en aquel donde su almohada era una piedra, porque le llegó la noche, dice la palabra, y no tuvo más que agarrar una almohada y ponerle una piedra y ponerle cabecera para poder descansar, porque su hermano andaba detrás de él. Un símbolo tal vez de la suerte dura y triste que tal vez podía asegurarse en la vida de Jacob, porque por andar haciendo cosas que tal vez no tenía que andar haciendo, ¿verdad? Y fue en la hora más oscura en el desierto, con una almohada de piedra, que el Dios del cielo viene y se muestra a Jacob. Y aquí tal vez no dice que de nosotros, pero yo voy a hacer un paréntesis. Salud. Es en el tiempo a veces, de verdad, donde más estamos más estrujados, donde a veces tenemos que buscar a Dios, porque no hay por dónde, porque a nosotros no nos sale buscar a Dios por nada, porque mientras estemos bien a veces andamos, ¿verdad? Como Caperucita, la por el bosque, se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las instrucciones, la palabra a veces no produce, y es a veces en aquel momento apretujado donde nosotros realmente vemos a Dios, donde nosotros realmente decimos, ¡ay, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, ¿qué hago? Y ahí Dios, por su misericordia, por eso es que decimos que en la vida de Jacob y en nuestras vidas, la gracia se engrandece, porque cuando usted y yo no merecemos nada, Él viene por pura gracia y misericordia, se muestra en nuestras vidas. Esto fue lo que le pasó a Jacob. Jacob había escogido a Dios cuando él entendió lo de la primogenitura. Sí, él escogió la primogenitura porque él captó la idea y él dijo, no, esto es la palabra, que el pacto que hicieron, y si Esaú no quiere, yo no quiero todo. Pero no era la forma que Dios quería. Y desde ahí Dios, mire, ya Dios desde el vientre de la mamá le había puesto el ojo, pero ahí aún más. Y empezó a buscarlo. Y es en este texto, y es en esta parte, donde Jacob tiene un encuentro con Dios. Por eso es como nosotros. Muchas veces nosotros creemos cosas de Dios en medio de nuestras circunstancias, pero como no lo vemos. A mí me habían dicho, a Jacob le habían contado, pero como él no lo había visto, pero como él no había tenido ese encuentro con él, entonces él no podía, él no entendía, él tenía otra visión de lo que era Dios. Cuidado nosotros, ¿qué visión tenemos nosotros acerca de Dios, hermanos?
¿Qué visión? ¿Qué visión? La visión de Jacob era también una prefiguración del camino de su propia vida. Y dice que mientras él estaba ahí y se durmió, él tuvo un sueño y vio una escalera apoyada en la tierra que se elevaba y que allá al final estaba Dios y que ángeles bajaban y subían y le servían a Dios. Y Jacob vio eso. Dice que él vio una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y Dios apareció en lo alto como el Dios de sus padres. Él se dio cuenta ahí que no era cuento de Abraham ni de Isaac ni de su mamá Rebeca. Él se dio cuenta ahí que Dios existía. Él se dio cuenta ahí que Dios tuvo un encuentro ahí con Dios, aún en un sueño. Y eso nos enseña a nosotros que la única verdadera escalera en la vida es lo que nos lleva a Dios, no las escaleras que usted y yo podamos construir, los atajos para llegar a Dios. Él entendió eso ahí. Y dice que él se despertó y él dijo: he aquí yo estoy, he aquí yo estoy en un lugar donde Dios estaba y no me había dado cuenta. Dice la palabra. Vamos a ver lo que dice la otra Filipina. Esta escalera no era larga, sino que no era solo larga, sino que había que subirla peldaño tras peldaño, poco a poco, momento a momento. Todo esto lo entendió Jacob cuando vio esa escalera. Jacob comprendió que él había tratado de tomar atajos para llegar a Dios, que él había tratado de tomar otros caminos para acercarse a la voluntad de Dios y que Dios le mostraba hoy en esta forma que no era así. Era peldaño a peldaño, poco a poco, momento a momento. De este modo es como Dios quería conducir su vida, paso a paso, no en una forma acelerada, no en una forma precipitada, paso a paso. Y una escalera apoyada en la tierra que tocaba el cielo y que ángeles estaban ahí al servicio, lo que significaba que todo estaba bajo el estricto cuidado de Dios. Qué tremendo este sueño, hermanos. Yo no sé si usted lo había visto así, pero qué tremendo, qué tremendo. Y Dios viene y le habla, y Dios le dice: Jacob, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que me propuse hacer en tu vida. Eso fue lo que le dijo Dios a él. Y Jacob se dio cuenta a partir de ese momento que su vida dependía de Dios, que su vida estaba en el mero centro de la voluntad de Dios, que Dios tenía control de todo, que sí es cierto que él iba para donde su tío Labán, que no se le había resuelto ninguna situación, pero que aún ahí Dios tenía cuidado de todo. Él entendió eso, el estricto cuidado de Dios en todo. Usted vive así, hermano, usted vive así, usted vive así. Vamos a ver la otra primera. No solo vemos el camino y la escalera, sino que ahí mismo vemos un pacto, porque dice la palabra que Jacob hizo una libación, derramó aceite y él dijo: yo me consagro a usted, Señor. Y aunque yo no entienda nada, si usted me trae de regreso aquí, Señor, yo voy a servirle a usted por siempre. Pareciera que las palabras fueron un poco aligeradas, como era él en su forma, pobres e imperfectas, pero a la verdad Dios tomó esta promesa y este pacto y lo aceptó, y a partir de ese momento su vida se entrelazó con lo que Dios quería, y ya la vida de Jacob a partir de ahí no fue igual. Sí, es cierto, él llegó a donde estaba Labán, sí, es cierto, él llegó ahí, pero llegó con otra perspectiva. Todo para la gloria, todo para él. Yo quiero hacer las cosas. Y entonces la gente hablaba del Dios de Jacob, porque él llegó a esa tierra conociendo a Dios. Él llegó a esa tierra conociendo al Señor, teniendo una comunicación, teniendo una comunión ahí con Dios. Ya él no se iba a dejar meter pies con hueco, como dicen, ¿verdad? Ya aunque Labán tenía sus dioses, no era lo mismo. Y Labán se dio cuenta ahí mismo que el Dios de Jacob
pastor porque él comprendió. Y no vemos a Jacob ahí diciendo, ahora sí, qué torta lo que hice. No, él continuó, pero continuó en una forma diferente. Continuó en una forma diferente. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué para nosotros hoy con respecto a esta visión? ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Cuál es nuestra visión de Dios en este momento histórico de nuestra vida? Donde Dios nos está llevando. ¿Qué está viviendo usted? ¿Usted sale huyendo? ¿Usted está apretujado? ¿Cómo está usted? En medio de sus circunstancias, ¿cómo está viendo usted a Dios? Como el que tiene el principio y el fin de todo, como el que tiene el control de todo, como el que que él es estricto en todo lo que está haciendo, que él sí sabe por dónde lo está llevando, o usted no ve a Dios así. Como el que sostiene esa escalera, ¿usted ve a Dios así? El que está arriba, ¿dónde están sus fundamentos, sus anhelos? ¿Dónde está todo? ¿Cómo está usted? Así como Jacob tuvo que hacer un marco y darse cuenta que el centro tenía que ser Dios en su vida, usted y yo tenemos hoy que darnos cuenta de lo mismo. El fundamento y el principio y el fin es Dios. Es peldaño tras peldaño, no es como a mí se me ocurra, es como Él me vaya llevando, es como Él quiera que yo vaya subiendo. Dice, a sus ángeles enviará, Él sabrá, Él enviará lo que nosotros necesitemos. Siempre me acuerdo de una palabra que hace muchos años el Señor nos dio a nosotros como familia, especialmente a Gerard, cuando Dios le dio el llamado de pastor, porque Gerard se preocupaba mucho y él decía, qué torta, ¿cómo voy a hacer? Yo no sé nada, yo no sé lo que es ser un pastor, decía él. Y Dios le dio una palabra y le dijo, usted no se preocupe, yo le traeré las personas que usted necesita para que usted crezca, para que usted sea formado. Y así ha sido, hermanos. Así ha sido. Así ha sido. Es más, ustedes mismos, cada uno de ustedes ha aportado a esa formación. Porque Dios se encarga, porque Dios es el que nos lleva, porque Dios es el que tiene cuidado cuando Dios ha llamado. ¿Lo ha llamado Dios a usted? Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Dios tiene el control. Dios tiene el control, así como en la vida de Jacob, y que Dios tuvo que mostrarse a la vida de Jacob. Hoy a través de la palabra Él se muestra a nosotros, para que nosotros nos demos cuenta que Él tiene el control. Pero hay una pregunta, vean ahí, ¿dónde estamos haciendo nuestro tesoro? Ese es un punto muy importante que usted y yo tenemos que contestar nosotros. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? ¿Dónde está poniendo usted su fe, su esperanza, sus anhelos? ¿Dónde? ¿En las escaleras de la ambición